Soy el doctor Octavio Osorio Núñez y voy a hablar sobre el tema sobre selección de dientes anteriores para pacientes de prótesis total o de prótesis inmediata. En este caso tengo un montaje listo para un paciente para prótesis inmediata, pero las características de selección que vamos a ver va a ser para ambos tipos de pacientes. Ahora vamos a tomar en cuenta el tipo de material. El tipo de material que podemos encontrar viene siendo de resina acrílica o resina compuesta. Estos tipos de materiales son muy económicos, son los más usados y son muy eficaces. También los podemos encontrar con material de porcelana horneada al vacío. Este tipo de materiales son resistentes al desgaste y resistentes también a la pigmentación, pero tienen una desventaja: se pueden astillar muy fácilmente. Entonces vamos a pasar ahora a la forma del diente. Vamos a encontrar que en la forma vamos a tener tres tipos de pacientes en cuanto a características faciales. Tengo una forma piramidal, con el tipo de cara de mi paciente que se le conoce como mesofacial. Tengo un tipo de cara ovoide, que significa que mi paciente es dólico-facial, y tengo un tipo de cara cuadrada, que significa que mi paciente viene siendo braquifacial. Este tipo de forma de dientes va a ser congruente, o debería de serlo normalmente, en la forma del arco. Aquí vamos a encontrar que tenemos un arco de forma piramidal que corresponde a mi paciente mesofacial, y así puedo encontrar un tipo de arco para mi paciente dólico-facial, que se debe encontrar un arco tipo ovoide, o sea, en forma de U, o puedo tener un tipo de arco para mi paciente braquifacial que lo debería de encontrar con un arco más cuadrado, por ende lo debo de ver en forma de C. Ahora vamos a hablar del tamaño. El tamaño debe de ser proporcional en cuanto a la cara de mi paciente y la cabeza. Este va a depender del tamaño y del género. Esto significa que mi paciente masculino debe tener dientes más voluminosos que mi paciente femenino. Ese es un punto muy importante a considerar para nuestras prótesis, y solo se puede realizar en rodillos de cera. Ahora vamos a hablar sobre la obtención del ancho mesiodistal para mi selección de tablillas para seleccionar mi prótesis. Debo de considerar que se deben de hacer dos marcas: una marca del lado izquierdo a nivel del ala de la nariz y la otra del lado derecho. En este caso yo ya tengo un canino existente, por lo tanto corresponde el eje longitudinal del mismo a la zona del ala de la nariz del lado derecho. Yo voy a tomar una regla, en este caso tengo flexible, tengo un cartón que me va a ayudar a tratar de identificar estos dos puntos. Los marco y me va a arrojar un resultado en longitud de 45 milímetros. ¿Qué significa esto? Que estos milímetros yo los voy a llevar al depósito dental para conseguir mi tablilla. Hay tablillas de diferentes características en cuanto a tamaño. Esta es la zona donde me identifica el número de mi ancho mesiodistal de todos mis dientes anteriores. En este caso el A25 lo podemos medir con el vernier y me va a mostrar que mide exactamente 45 milímetros, o sea que corresponde a esta medida. Entonces esto es muy importante a la hora de seleccionar mi tamaño en cuanto a valoración de ancho mesiodistal. Ahora vamos a hablar del contorno. El contorno dental va a estar relacionado junto con el contorno de la cara de mi paciente, o sea, es un contorno facial. Viendo a mi paciente de perfil, yo tengo que considerar que se encuentran tres tipos de contorno. Tengo un contorno facial que viene siendo convexo, de esta manera. Lo estoy viendo convexo. Ahora tengo que encontrar otro contorno que viene siendo recto, y tengo otro contorno que se encuentra de una manera cóncava. Estos contornos deben de ser proporcionales a mis dientes, viéndolos también de perfil. Entonces, paciente con contorno convexo, voy a encontrar unos dientes con contorno también convexo. Ahora, hablando de un concepto dentinogénico en la selección de mis dientes artificiales para mi prótesis, tengo que considerar que la forma, el color y el tamaño van a ser dependiendo de la edad
del género y de la personalidad de mi paciente. Todos estos puntos son muy importantes porque van a englobar en una situación cultural, o sea, en una cuestión de raza. No es lo mismo seleccionar dientes de acrílico para una prótesis de un paciente europeo que uno africano o que uno anglosajón o que uno asiático. Son características que en general se deben de valorar. Ahora vamos a hablar sobre el color. El color de los dientes para mi paciente deben de tener 3 características. 1. Deben de ser armoniosos a la cara de mi paciente, junto también al color de mi boca. 2. Deben de ser poco llamativos. Esto significa que el color debe ser congruente con el tono de la piel y las características que vamos a hablar y hemos hablado. 3. Debe de basarse en los principios básicos de los parámetros de nuestros dientes naturales. Debemos de respetar lo que el paciente pudiera tener en boca, en este caso, o lo que pudo haber tenido. Ahora, dentro de las observaciones de color, vamos a encontrar que con un colorímetro yo voy a hacer 3 observaciones que son muy importantes. La primera la voy a colocar sobre el labio del paciente para poder que me demuestre lo que es el tono, el brillo y la saturación de mi color elegido sobre el color de mi paciente. 2. Lo voy a colocar por debajo del labio de mi paciente y voy a ocultar solamente la porción cervical. ¿Esto qué significa? Que me va a demostrar el color de mi diente ante una sonrisa. Y el número 3 lo vuelvo a colocar por debajo del labio, pero solo voy a mostrar el borde incisal. Esto significa que me va a demostrar el color de mi diente en una boca relajada. Ahora, dentro de las pruebas preliminares para la selección de mis dientes para mi prótesis que yo ya he seleccionado, voy a considerar que solo se puede realizar en rodillos oclusales superiores o dentro de la selección de un selector dental. Como número 2, debo de observar que el ancho o el alto de mis dientes sean los correctos. Y la decisión final de elegir mis dientes artificiales para mi prótesis se va a determinar en la toma de mi prótesis de prueba en cera. ¿Esto qué significa? Que mis dientes tienen que estar montados sobre mis rodillos. Debo de hacer todas estas pruebas dentro de la boca en cuanto a todos los puntos que hemos considerado y que son de suma importancia en ese momento para determinar si se queda o hacemos cambios, que viene siendo tamaño, forma, contorno y color. Entonces, terminamos con esto. Muchas gracias.